reducir esa ayuda humanitaria o ayuda solidaria a Venezuela, si pudiera tocarse en la Conferencia Mundial de la Crisis Humanitaria que va a tener lugar mañana en Washington? Mire, yo creo que ese es un tema que está latente. Ese es un tema que o se habla formalmente o se discutirá en los pasillos. Pero la situación es muy grave. El gobierno no ceja en su posición, amparado en los militares, amparado en las promesas de la cúpula militar. Y por otro lado, Guaidó ayer fue muy claro y dijo el 23, o sí o sí. Sí. El sí o sí significa o por las buenas o por las malas. Nadie quiere un enfrentamiento militar, mucho menos nadie puede, en su sano juicio, puede querer que un ejército extranjero entre a territorio venezolano para traer alimentos, salvo que haya una autorización. El Tribunal Supremo en el exilio ya la dio. Se le están pidiendo ahora al Parlamento también. Se la están pidiendo ahora a la Asamblea Nacional. Es decir, el ingreso pacífico de fuerzas extranjeras con finalidades de ayudar a la gente en la solución de sus problemas de alimentación y de medicamento. ¿Puede implicar un riesgo para esos gobiernos, profesor, el avanzar en esa activación de la fuerza para entrar a Venezuela, quizás en términos de imagen, en precedentes históricos y políticos? Eso siempre va a estar presente, eso siempre va a estar presente, pero no se le olvide cuál fue la respuesta, por ejemplo, de Estados Unidos. A nosotros no nos interesa lo que digan los demás, a nosotros lo que nos interesa es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, este es un juego que salió de la mera esfera venezolana. Esto está jugándose en grandes ligas internacionales en las cuales el gobierno Maduro prácticamente no cuenta. Sí, tan es así que veíamos al secretario Pompeo de alguna forma presionar al Kremlin también para que tomaran una posición y se pudiera discutir el tema de la crisis humanitaria y de la política venezolana. Por supuesto. Y hubo una respuesta de parte de los enviados de Vladimir Putin diciendo que bueno, que sí, que ellos están dispuestos a conversar sobre la situación. Eso ya es un avance. Es un avance importantísimo y lo mismo, ¿no es cierto?, es que China está en contactos con sectores de Guaidó para que se le reconozcan los derechos y las inversiones que tiene China en Venezuela. Sí. Es decir, hay una presión, como yo le decía al comienzo, y hay una comprensión global del problema venezolano muy grande. Profesor, Iván Duque, presidente de Colombia, está en Estados Unidos en este momento y ha escrito un tuit, ha publicado un tuit hace algunos minutos que dice: Washington, a esta hora nos reunimos con embajador del gobierno legítimo de Venezuela, Carlos Vecchio. Expresamos nuestro apoyo para el restablecimiento de la democracia y facilitar, en lo que sea necesario, el suministro de ayuda humanitaria para los hermanos venezolanos. En lo que sea necesario, el suministro de ayuda humanitaria. ¿Esto qué quiere decir en términos diplomáticos? En términos diplomáticos es lo que estábamos hablando, es decir, la utilización incluso, si es necesario, de la fuerza. De la fuerza. Y vemos cómo el escenario es Estados Unidos, cómo sigue moviendo los hilos esa administración del gobierno de Estados Unidos en función de... Aquí en América Latina no pasa nada sin que Estados Unidos no dé su aprobación y sin que Estados Unidos esté detrás de ello. Duélale a quien le duela, profesor. Le duela a quien le duela, sí. Le guste a quien le gusta. Esa es la realidad. Profesor, ¿y por qué? Y la gente también se pregunta, ¿por qué tanto interés de Estados Unidos en que salga el gobierno de Maduro? ¿Un tema de seguridad, un tema de que es su patio trasero, como quienes dicen por allí? ¿Por qué? Mire, eso del patio trasero ya pasó para el siglo XX. Ajá. Yo creo que Estados Unidos tiene interés y tiene preocupaciones muy grandes. En primer lugar, él quiere terminar con todos estos grupos de gobierno o grupos políticos que de alguna manera simpatizan o apoyan a los grupos terroristas y a los grupos extremistas del Medio Oriente, específicamente a Hezbollah. Que lo asomaron la semana pasada, ¿no? Justamente. Sí. Lo trajeron a la mesa. Fíjese que es tanto así que cuando se refieren a Maduro, se dirigen a Maduro,
y le dicen que es su oportunidad de salir por la buena, o si no, que lo meterán en Guantánamo. Bueno, Guantánamo es la prisión de los terroristas. O sea, aquí hay dos cosas que importan mucho, tres cosas que importan mucho a Estados Unidos. El problema de la droga, el problema del terrorismo y el problema de la descomposición política, de lo que significa, ¿no es cierto?, que América Latina se siga dividiendo y que sigan surgiendo grupos de pseudo izquierda que apoyan no a la izquierda europea, sino que apoyan a la izquierda, entre comillas, del Medio Oriente, que no es izquierda, que son grupos terroristas. Es decir, se ha confundido en América Latina el ser antiamericano, anti-yanqui, con el terrorismo. Bueno, es que decía Nicolás Maduro que Hezbollah es un grupo político del Líbano. Sí. Que tiene total vida legal, y lo comparó con las FARC, pero con el partido de las FARC ahora. Claro. Entonces, pues realmente lo que usted acaba de decir. Eso me está dando la razón. Sí, claro, es lo que acaba de decir. Es lo que yo acabo de decirle, ¿no? Y eso Estados Unidos no está dispuesto a aceptarlo. Y la salida de Maduro significaría también el quiebre de regímenes como, bueno, o gobiernos como el de Evo Morales, el de Daniel Ortega en Nicaragua. Cuba, que sigue siendo una piedra en el zapato de Estados Unidos. Con todo y la apertura. Así es. Entonces, usted tiene que ver, por eso yo le digo que esto es un escenario mucho más grande y mucho más complejo que solamente Venezuela. Aquí hay muchos intereses que se están jugando. La sola declaración del vicepresidente de Estados Unidos, Pence, nosotros nunca seremos socialistas. Sí. Es decir, más claro ya es imposible. Por otro lado, el problema de la droga y la condena del Chapo ayer. O sea, son todos hechos que van coincidiendo y son señales que se están dando al mundo. ¿Cómo se ata? ¿Cómo se ata el tema del Chapo y culpable por los 10 cargos que se le acusaban en Venezuela, exactamente, profesor? Que no hay blandezas allí. No hay blandeza. No se va a ceder en nada. Estados Unidos tiene claro, ¿no es cierto?, que Venezuela es un país que es, si no es un país que exporta droga, es el pasillo de la droga. Aquí funcionan los carteles. Bueno, y lo ocurrido con los sobrinos de la pareja presidencial, bueno, y están en la cárcel en Estados Unidos. Ahí tiene eso usted, ¿no? Y por eso es que Estados Unidos acusa al gobierno de ser un gobierno narcocomplaciente y relacionado con el narcotráfico. Entonces, narcotráfico, guerrilla, terrorismo, es una mezcla explosiva, inaceptable para Estados Unidos. Igualmente sería inaceptable para Rusia. Hay que tomar rápidamente, y ya tenemos que ir cerrando, ya te dejo, Amanda. El canciller ruso ayer ha dicho al secretario de Estado de Estados Unidos que Rusia está dispuesta a consultas sobre Venezuela. ¿Qué podría estarnos diciendo acá este tuit de la agencia Reuters luego que el gobierno de Rusia ha respaldado a Nicolás Maduro, no así el gobierno de China, profesor? Por una razón muy sencilla. Ellos tienen una agenda muy compleja con Estados Unidos, en el cual tienen distintos puntos que tratar. Y este sería otro de los puntos en los cuales podría haber acuerdos. Entonces, dentro de esa agenda se logra introducir a Venezuela. Entonces, tiene usted el problema con Rusia de los misiles, tiene el problema de las armas de largo, mediano alcance, tiene el problema económico, el problema de los espionajes. Es decir, hay una cantidad de aspectos. Están los problemas de Rusia con Ucrania, los problemas de Rusia con los otros países de su esfera. Entonces, es todo muy complejo. Y podríamos pensar incluso que si Estados Unidos se está preparando o está evaluando la posibilidad del uso de la fuerza, pues tienen que hablar también con quienes se pueden contra o oponer a él, en este caso Rusia, para tener ese escenario con mucha más libertad. Absolutamente, absolutamente. La verdad es que yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. No te vayas a meter conmigo cuando suceda esto. Es decir, esas conversaciones previas allí
La verdad es que no sabemos a ciencia cierta, evidentemente no estuvimos No, en la claro. reunión que fue lo que se habló, Claro. pero son indicios que nos hacen pensar en ciertos elementos y en ciertos escenarios. Absolutamente. Profesor, fue un gusto haberlo tenido en el Bueno, programa. para mí